Estás escuchando Memorias de los y las expobladoras de los fundos Puñir y Releco, una iniciativa financiada por la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la región de Los Ríos, a través de su programa Cultura, Memoria y Derechos Humanos, y ejecutada por la Corporación Entre Lagos y Montañas. Hola a todos y todas, mi nombre es Natacha Mancilla y les estaré acompañando durante los episodios del podcast. Hoy día tenemos una entrevistada muy especial, nos acompaña Aldamira Godoy, quien además es la presidenta de la Corporación Entre Lagos y Montañas. Le vamos a dar la bienvenida en un ratito más, la vamos a saludar. Queremos primero que nada saludar a nuestros auditores, auditoras, a quienes también nos acompañan por el canal de YouTube. También queremos agradecer a Somos Noticia, quien es nuestro medio asociado, que también está reproduciendo el programa en sus redes y por lo tanto esperamos llegar a más personas cada vez. Comentarles que el día de hoy vamos a comenzar a abordar ya el tema que nos interesa en concreto, que justamente tiene que ver con el desplazamiento forzado y la organización misma Entre Lagos y Montañas. Entonces, para eso vamos a recorrer las memorias de los lagos y las montañas que formaron parte del territorio donde se desarrolló la vida de miles de personas que habitaron la precordillera de la región de los ríos durante gran parte del siglo XX, las cuales fueron objeto de un crimen de lesa humanidad durante la dictadura civil-militar no reconocida en Chile. Nos referimos al desplazamiento forzado interno, es decir, un tipo de movilidad forzada que se produce dentro de las fronteras de un país. Dicho eso, entonces, Alda, te damos las gracias por estar el día de hoy. Además, contarles que ella, junto a la directiva y personas de la organización, son gestoras de esta iniciativa, de este podcast, que venían hace harto tiempo ya también deseando que se realice. Así que te damos la bienvenida y el espacio para que puedas saludar a nuestros auditores y auditoras y a quienes nos acompañan por YouTube. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Aldamira Godoy. Agradecida por esta oportunidad de estar en este programa contando nuestra experiencia de vida, contando un poco de lo que se trata el desplazamiento forzado, esta gran lucha que hemos dado ya por casi 6 años. Muchas gracias, Alda, igual. Alda, entonces empecemos con la sección educativa, contándole a las personas que nos están viendo ¿qué es el desplazamiento forzado? Pues hemos hablado de esto ya en 3 episodios, hemos entrado poco en materia, pero también yo creo que parte de poder definir qué es el desplazamiento forzado también es entender de qué estamos hablando en específico en este territorio, en la comuna de Panguipulli. Mira, te cuento, el desplazamiento forzado es un crimen de lesa humanidad que fue reconocido casi entrando al siglo XXI, o sea, es muy reciente. Así es. Y esto fue a nivel internacional cuando en la ONU, durante la década de los 90, se comienza a identificar que la movilidad forzada dentro de las fronteras nacionales es una problemática que hay que atender, principalmente por la situación de las personas que son objeto de desplazamiento forzado, y es así que en 1998 se crean o se publican los principios rectores sobre los desplazamientos internos de las Naciones Unidas, que definen a las personas desplazadas de la siguiente manera. Y esto es súper importante porque es una definición bien amplia, que también ha sido complementada obviamente por investigadores, investigadoras y también por algunas legislaciones nacionales. En el caso de Chile, lamentablemente no tenemos mucha jurisdicción sobre el tema ni tampoco legislación. Bueno, las Naciones Unidas y los principios rectores sobre desplazamiento interno dicen lo siguiente. Los desplazados internos son toda persona o grupos de personas que se han visto forzadas a escapar, a huir de su hogar o de su lugar de residencia, en particular como resultado o para evitar efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violación a los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano y que no han cruzado una frontera estatal, es decir, que no han pasado de un país a otro. Entonces, esta es la definición amplia que tiene la ONU, y sabemos que además estas definiciones, justamente lo que hemos tratado de hacer estos programas es poder bajar la tierra, es decir, cómo se vivió en esta zona del país. Entonces, le recordamos a nuestros espectadores y espectadoras que hoy nos interesa conversar sobre el desplazamiento forzado en particular, y vamos a hablar con Aldamira Godoy entonces de lo concreto. Ya te presentaste, Alda. Yo creo que una de las preguntas que tenemos muchas personas siempre cuando estamos conociendo un tema nuevo:
¿Cómo nace la organización de Entre Lagos y Montañas? ¿Por qué tiene ese nombre? ¿Cómo se llegan ustedes a encontrar? Porque sabemos que son personas además que salieron de estos fundos y se vuelven a ver a fines de los años, de la década del 93. O sea, claro, en el 93 salen las últimas Sí, personas y ustedes se encuentran en el 2018. 18. Entonces, ¿cómo surge esta organización? Claro, bueno, yo vivía en Viña del Mar cuando nos echaron a nosotros en el 93. Yo me fui a trabajar a Viña del Mar, me fui a vivir y un día vine de vacaciones. Vine de vacaciones acá a Melefquén, donde estaban mis papás que fueron expulsados ahí. Y había un grupo de amigos que estaba comentando que había una organización nueva de varios amigos que se habían unido a, a conversar por qué los habían echado y por qué habían echado a sus papás del fondo de ENCO. Y ahí contaron que ellos se habían organizado, se habían constituido como una organización. Y nosotros dijimos, ¿y por qué nosotros no podemos hacer lo mismo y investigar de qué se trata? ¿Cómo poder que el Estado se haga cargo de lo que nos pasó a nosotros? Y hicimos un llamado, nos pusimos de acuerdo el grupo de amigos, hicimos un llamado por en redes sociales a todos nuestros amigos que teníamos de esos años, cuando ya habíamos vivido en Puñer, lo hicimos por Facebook. Y para nuestra sorpresa, los citamos a reunión un poquito tiempo después y llegaron más de 200 personas. Nos reunimos en Melefquén y llegaron esa cantidad de gente. Fue emocionante, prácticamente emocionante, porque hubieron cosas tristes, recordar cómo fue el proceso de haber salido, pero fue emocionante volver a decir que una señora te diga, oh, y usted, la chiquitita, hija de don Godoy, que yo la tomaba en brazos cuando usted era niña, y volver a recordar todas las historias, todo lo que había sucedido, fue bien lindo. Así partimos el 2018 en nuestra organización, sin saber absolutamente nada, nada. Nos constituimos, sacamos nuestra personalidad jurídica, hicimos nuestros estatutos en la municipalidad en Panguipulli, nos ayudaron y así estamos hasta el día de hoy trabajando ya casi por 6 años. Oye, y cuéntame, nosotras sabemos que a la fecha, aproximadamente solamente por el trabajo de estas organizaciones, porque no solamente está la organización Entre Lagos y Montañas, son varias organizaciones más de personas que fueron sacadas de otros fondos. Así es. Y que suman cerca de 3.500 personas Así a la es. fecha. Entonces, ¿cómo fue para ti ese proceso y además empezar a construir tu historia familiar de nuevo? Porque mencionaste a tu mamá, a tu papá, y ¿cómo fue eso? Es un proceso difícil, es difícil de ir conociendo a la gente, porque yo era chica todavía y me fui muy niña a trabajar puertas adentro a Santiago. ¿Qué dama? Yo tenía 13 años cuando me fui a Santiago a trabajar porque no había trabajo, mi papá era jubilado por invalidez, somos 6 hermanos, entonces me tocó salir a trabajar lejos, una niña viviendo en un campo, llegar a una ciudad fue complejo. Volver a reconstruir esto, volver a conocerse, volver a juntarse con los compañeros de curso, con todos los amigos, con todos los vecinos, fue una alegría tremenda, pero ir reconociendo que fuimos desplazados, reconociendo que vulneraron nuestros derechos, que por culpa de estas personas que son dueños de casi el 80% de Chile, tuvimos que pasar frío, pasar hambre, no tener casa, mi papá sin trabajo, mis hermanos eran chicos todavía, fue tremendo, fue tremendo. Creo que por eso estamos todavía en esta lucha, creemos y exigimos que el Estado de Chile se haga cargo de un proceso que no se hizo cargo, que cuando tuvo la oportunidad de hacerlo no lo hizo. Porque fue en el año 93 cuando nos echaron a nosotros, a los últimos, que ya estábamos en democracia, y el Estado no hizo nada por proteger y resguardar los derechos de los niños, de los adultos mayores, porque eran muchos adultos mayores y que no tuvieron cómo levantarse nuevamente, porque ellos sabían trabajar la tierra, la madera, no tenían educación, no sabían cómo nuevamente conseguir un trabajo. Entonces se quedaron ahí, en Melefquén, y ya la mayoría ha partido, no está, y creo que también por honrar esa memoria seguimos en esta lucha. Creemos que vamos a lograr lo que estamos esperando.
Claro, tú mencionabas cosas que son súper relevantes porque cuando hablamos de desplazamiento forzado, lo que hemos conversado en estos últimos meses, años, tiene que ver justamente con que no solamente es la violación de un derecho humano en particular, sino que Claro. son varios derechos que están asociados. Es decir, el desplazamiento forzado como crimen de lesa humanidad es una violación de derechos humanos multinivel. Así Y que es. es lo que se está tratando de pelear también, que tú lo describiste súper bien, porque quedó gente sin posibilidad de estudiar, de trabajar, sin vivienda, sin acceso a salud. Conversábamos con la señora Luz en el programa número 2, que ella comentaba, por ejemplo, que tenían que tomar agua de donde podían, o en el primer programa la señora Sonia hablaba de tener que tomar agua donde tomaban los caballos, Así es. vivir donde estaban los animales, etcétera. Eh, Tú bien mencionabas, ya van 6 años. Cuando todo esto comenzó, cuando ustedes se conocieron con las otras organizaciones, ¿ustedes hablaban ya de desplazamiento forzado? ¿Cómo se dieron cuenta que era esto? Bueno, nosotros trabajamos con dos abogados, trabajamos con Juan Ramón Roa y Vladimir Riesco, y ellos nos explicaron más o menos el proceso, cómo es, de qué se trata, que acá en Chile no hay jurisprudencia, que no es reconocido en Chile, y ahí supimos que fuimos desplazados. Ahí empezamos a hablar de desplazamiento forzado. Antes nosotros decíamos, no, a nosotros Claro. nos echaron del lugar. Ahora ya no, ya hemos andado por distintos lugares, nos han invitado a exponer porque fuimos al tercer foro mundial a Argentina, donde conocimos gente que igual fueron desplazados de Colombia y que ellos ya está reconocido que el desplazamiento forzado en su país. Entonces ahí hemos empezado a estudiar y a investigar de qué se trata el desplazamiento forzado, porque no teníamos idea. Entonces seguimos trabajando en seguir aprendiendo, porque esto es un aprendizaje día a día. Ahora ya llegamos a un alto nivel, sí, gracias a Dios, porque hemos conocido a harta gente importante, a hartas autoridades que nos han echado la mano. Nos reunimos con el presidente de la República el año pasado, le entregamos nuestros documentos, le contamos qué fue el COFOMAP, que él no lo sabía, le contamos que nosotros fuimos desplazados y en qué estamos. Y él se comprometió también en ayudarnos. Ujú. Así es, como bien menciona Aldamira Godoy, nuestra entrevistada del día de hoy, quien además es la presidenta de la Corporación Entre Lagos y Montañas, el proceso que han llevado adelante las distintas organizaciones que se conforman por ex habitantes del complejo forestal y marero Panguipulli en sus distintos fundos. Recordemos que el complejo tenía 21 fundos forestales, que tuvo una población de aproximadamente 20.000 personas. Por lo tanto, es un proceso bastante interesante y que ha puesto en la discusión nuevamente lo que fue el complejo forestal y maderero Panguipulli, las violaciones a los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, y justamente comenzar a nombrar cuestiones que hasta la fecha no se habían puesto en la discusión, como el desplazamiento forzado. Así que te damos las gracias, Alda, porque vamos a seguir conversando contigo en el último programa de este podcast, y ahí vamos a abordar como las noticias, las nuevas informaciones que tienen, que además han estado trabajando arduamente con la Corporación de Pobladores Históricos de la Cordillera de Futrono. Así es. Así que nos va a contar también Alda las novedades, pero antes de eso, mira, te quiero compartir un ¿sabías qué? Para finalizar, que yo creo que tú también ya sabes bastante de esto, pero como tú bien dijiste, en Chile el desplazamiento forzado es un crimen de lesa humanidad perpetrado por la dictadura civil-militar y que nunca ha sido reconocido por el Estado como tal. Según investigaciones realizadas y procesos de demandas por reconocimiento, se estima que se perpetró este crimen de lesa humanidad en la región de los ríos, en la región de los lagos, en las zonas salitreras y en la región metropolitana, lo cual hoy sabemos gracias a los procesos de movilización, memorias y resistencia que han levantado organizaciones como ustedes. Hoy en día muchas familias se ven afectadas por estos procesos, principalmente por el avance de las empresas extractivas como las forestales, las grandes hidroeléctricas también, y ocurrió producto de la violencia generalizada y sistemática, y desde una visión amplia de la historia, podríamos considerar incluso que el despojo de las tierras mapuches también fue un crimen como el desplazamiento forzado. Estamos ante una temática entonces que está mucho más presente de lo que pensamos en nuestras vidas, y que movimientos como el de ustedes justamente nos han permitido problematizar en el país actualmente. Y yo creo que esa es una de las cosas más importantes que ustedes han aportado a nuestra historia reciente y también a nuestros procesos de memoria. Así, ¿qué opinas, Alda, de esta gran responsabilidad que tienen ustedes para ir cerrando el programa, que nos comentes un poco? Creo que, bueno, para empezar no ha sido fácil. Ha sido un proceso
difícil porque es un aprendizaje, como dije, día a día, pero hemos avanzado mucho. Hemos avanzado muchísimo. Bueno, en el otro programa les vamos a contar en lo que vamos, en lo que hemos estado trabajando últimamente. Sabes que yo estoy agradecida de Dios porque hemos llegado a un lugar que era muy lejano, lo veíamos muy lejos. Y hemos conocido gente, hemos tenido muchas entrevistas con distintas autoridades. Creo yo que este aprendizaje para mí como persona ha sido muy valioso. Muy valioso, he aprendido muchas cosas, he tenido que conocer mucha gente, porque todos en Puñir y en Releco éramos vecinos, pero yo no conocía la historia de cada uno. He tenido que pasar igual tristezas al escuchar historias que son garrafales, que son muy tristes, pero eso me ha hecho crecer como persona y tratar de estar con mayor disposición para seguir trabajando en esta lucha. Para mí es enriquecedor. Yo lo determinaría así. Es muy, muy enriquecedor estar en esta lucha. Muchas gracias, Aldamira. Entonces ya nos estamos despidiendo del episodio del día de hoy. Les recuerdo que mi nombre es Natacha Mancilla. Estuve el día de hoy junto a Aldamira Godoy, presidenta de la Corporación Entre Lagos y Montañas. Y este fue un nuevo episodio de Memorias de los y las expobladoras de los fundos Puñir y Releco. Les recordamos que nos pueden volver a escuchar las veces que quieran en las plataformas de Spotify y YouTube de la corporación y también en las redes sociales del medio asociado Somos Noticias. Hasta la próxima. Gracias. Acabas de escuchar el podcast Memorias de los y las expobladoras de los fundos Puñir y Releco, una iniciativa financiada por la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región de los Ríos, a través de su programa Cultura, Memoria y Derechos Humanos, y ejecutada por la Corporación Entre Lagos y Montañas.